Cordial saludo, mi nombre es Donis Pérez Macea, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAC, sede Sagún. Verifico mi identidad, como lo solicita la actividad. Vamos a dar desarrollo a la unidad 2, fase 3, que es aprendizaje basado en simuladores. El primer ejercicio dice: realiza un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz LED. Este debe ser un valor entre 2 y 10 tanto para el número de filas como de columnas. El número de LED a encender en la matriz LED no puede superar la cantidad de LED de la matriz. Nos vamos a programa de la view. Entonces aquí dice aleatoriamente columna de 2, fila 2 y 2 LEDs a encender. Columna 3, fila 3 y 3 LEDs a encender. Vamos a columna 5, fila 5, 5 LEDs. Esta es la parte gráfica del programa. Vamos al diagrama de bloque, donde en este diagrama de bloque se tiene una serie de indicadores y controladores, los cuales permiten mediante diferentes funciones realizar lo que vimos en la interfaz gráfica, que es generar matrices aleatorias con diodos de LED encendidos según lo que nosotros queremos y mostrarlo en pantalla. Se hace con funciones básicas como multiplicar y estas funciones especiales acá, que son Initialize Array, que es la encargada de controlar el número de LEDs a encender. La Array, que es reordena nuestro arreglo de LED aleatorio en filas y columnas que nosotros deseamos. Y la Chuf, que hace la función de ordenar de materia aleatoria. En esta hace que uno mete las columnas, las filas y los LEDs a encender. Entonces, la columna y la fila se multiplican y nos da el cuadro. Digamos que 5 por 5, 25 da un cuadro con 25 cuadros pequeños. Y esta función es la encargada de que el número de LED a encender no supere lo que es la multiplicación entre las columnas y filas. Digamos que son 5 y 5, 25. No pueden uno poner, digamos, 30 LEDs a encender porque está superando. Esta es la explicación del primer ejercicio. Entonces nos vamos al segundo ejercicio, que es, dice que realiza un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer cálculos de resistencia equivalente para n resistencia en serie y paralelo. El instrumento debe contener instrucciones para su uso. El usuario debe poder establecer un arreglo de resistencia en el cual pueda agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará resistencia equivalente. Entonces, nos van a hallar. Este programa va a hallar la resistencia en serie, la equivalencia en serie y la resistencia equivalente en paralelo. Hay que tener en claro cuáles son las ecuaciones para hallar resistencia en serie y resistencia en paralelo. En serie es la sumatoria. Entonces nos dan un cuadro aquí, tabla de instrumentos, que bueno, que toda la resistencia 1, 2, 3 y 4 tengan valor de 20, que la equivalencia en serie va a ser 80 y que la equivalencia en paralelo va a ser 5. Vamos a comprobar. 20. Voy a dar por el programa. 20, 20, 20, 4. Resistencia equivalente en serie 80. Dice 5, como dice la tabla. El segundo ejercicio dice:
R112, R220, R35 y R45, que nos da una resistencia en serie de 52 y una equivalencia en paralelo de 2.5. Entonces, el programa dice que podremos eliminar. Entonces, 12, 20, 5, 15. Entonces, una resistencia equivalente en serie de 52, una resistencia equivalente en paralelo de 2.5. La tabla nos dice que es de 52 y 2.5. Un tercer ejemplo, que todas las resistencias tengan valor de 10. Entonces, todas las resistencias tengan valor de 10. 4. Una resistencia equivalente en serie de 40 y una resistencia equivalente en paralelo de 2.5. La tabla nos dice sí, de 40 y 2.5. 40 y 2.5. Bueno, vamos a aplicar lo que es el diagrama de bloque. Para hallar la resistencia en serie es la sumatoria de toda la resistencia. Nos damos con esta función. Entonces vamos asignando la resistencia y él la va sumando. Entonces aquí dice la resistencia caliente en serie, nos da la respuesta. Para paralelo ya entra este bloque a un loop. Se llama for loop. Entonces van asignando la resistencia, pero cada resistencia la va dividiendo. Entonces queda 1 dividido, como en el primer ejemplo que estás jugando, 1 entre 20 dividido. Entonces 1 entre 20 y se va. Y todo eso entra a una función de sumatoria. Y después, toda esa división y la sumatoria entra a una función otra vez a dividir. Que donde el divisor es 1 y el denominador es la sumatoria de lo que se dio aquí en el cuadro de for loop. Y eso nos va a dar la resistencia equivalente. Porque la fórmula está basada entre 1 dividido entre 1 entre resistencia 1, 1 más 1 de resistencia 2. Entonces, esa es la fórmula de paralelo. Entonces, este cuadro hace esta función. Este cuadro acá, que es un case structure, es el encargado de eliminar la que para ir eliminando la resistencia que decíamos que vamos a cambiar. Esta es la explicación del tercer ejercicio, del segundo ejercicio. Perdón. Vamos al tercer ejercicio. Ejercicio 3. En este tercer ejercicio dice que realiza un instrumento virtual que le permita al usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1.000.000. El valor de voltaje de entrada. Este debe ser un valor entre 1 y 120. El instrumento virtual debe entregar el voltaje de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. Nos están dando las ecuaciones para hallar las resistencias del 1 y las ecuaciones para hallar el valor del voltaje de la resistencia 2, que están basadas en esta ecuación. Bueno, nos vamos al programa. Entonces, vamos aquí a la tabla que nos dice que la primera dice que es un voltaje de entrada de 5 y una resistencia 1 de 5 y una resistencia 2 de 10, que tiene que dar un valor de voltaje en resistencia 1 de 3.33 y un voltaje en resistencia 2 de 1.6. Son 5, 5, 10. Valor de entrada. 5, 5, 5, 5, 10. Entonces nos dice que es de 3.33 y 1.16, como dice la tabla.
3.33 y 1.16. En resistencia 1, 3.33. 3.33. 3.33. Entonces nos vamos a la segunda, que es voltaje entrada de 10, resistencia 1, voltaje entrada de 10 voltios, resistencia 1 de 10 ohmios y resistencia 2 de 20 ohmios. Vamos al programa. De 10, 10, 20. 10, 10, 20. Entonces nos dice la respuesta que nos da 10, 10, 20. 10, 10, 20 da 6.66, 3.33. 6.66, 3.33. Vamos a aplicar el diagrama de bloque. Es un poco más sencillo. Bueno, aquí nos dice el diagrama de bloque explicado dice que nos da un voltaje de entrada. Que ese voltaje de entrada, según la fórmula que está basada en esto, que el voltaje de entrada es igual a que el voltaje de la resistencia 1 es igual a voltaje de entrada por resistencia 1 y dividido entre la sumatoria de resistencia 1 más de resistencia 2. Entonces nos da el voltaje de entrada que va a estar multiplicado entre la suma de la resistencia 1 y 2 dividido, la suma se divide y nos va a dar con la multiplicación de lo que nos da de voltaje de entrada por resistencia 1, y eso nos va a dar voltaje en R1. Y así también lo mismo para el voltaje de resistencia 2, que nos da el voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la sumatoria de resistencia 1 con resistencia 2. En este programa únicamente más sencillo se utilizaron son las condiciones de sumatoria, división y multiplicación. Ya, gracias, feliz tarde, con mucho gusto.